Buenos días, hermanos. Qué bendición estar aquí otra vez con ustedes para predicar la palabra del Señor. Hermanos, nada más quisiera animarlos a seguir buscando al Señor, seguir esperando en el Señor. Él sabe lo mejor, todo lo que está pasando. Y hermanos, sigan adelante, sigan fieles. Esperamos que pronto nos podamos reunir. Los planes eran ya para este fin de semana, pero las cosas han cambiado, el virus sigue todavía vigente y vivo, por eso no nos han dado esta oportunidad todavía. Las iglesias caen en la categoría 3 de reuniones, ahorita están en la fase 2 y a nosotros corresponde la fase 3, donde quizá nos podamos reunir, pero todavía con la mascarilla y todavía con teniendo la distanciación para poder pues tener esa libertad. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos ponernos bien con Dios, necesitamos pedirle a Dios que pues cambie la situación, ¿verdad? Tal parece cuántos predicadores, cuántas personas han sacado disque calculaciones y que posiblemente ya estemos en el fin, y yo siempre lo he creído, hermanos. Estamos ya principios de dolores, ¿verdad? No sabemos exactamente, pero precisamente por eso es necesario que mientras más avanzamos en esta situación, que más nos acerquemos a Dios. Los días están cambiando, los tiempos están cambiando, y hermanos, más que nunca necesitamos ponernos bien con Dios. Es triste, pero muchos creyentes en este tiempo ya se han enfriado, y me da tristeza decirlo, hermano, que se están enfriando muchos cristianos y ya dejaron de leer la Biblia, ya dejaron de orar, ya dejaron de buscar al Señor, y desgraciadamente están más lejos ahora de Dios que cuando comenzó la pandemia. ¿Quién esperaría, verdad? O quién dijera, bueno, la pandemia va a servir para acercarse a Dios, porque pues es sufrimiento y es terror y es un montón de situaciones en la vida, pero desgraciadamente ya muchos están acostumbrando a estar sin la iglesia. Y hermanos, le animo, por favor, no deje que el diablo le engañe, por favor. Métase a buscar a Dios con verdad y con dignidad. Amén. Y por eso esta mañana quiero hablarles acerca de este tema: nuestras convicciones bajo ataque. Nuestra vida, hermanos, como cristianos, está bajo ataque. Ustedes lo pueden ver. El mundo está cambiando. Miré por allí que el multimillonario Bill Gates dijo que las iglesias no se van a poder reunir hasta que todos reciban la vacuna. Y la verdad no sé, mucha gente inventa cosas, ¿verdad? Yo nomás lo miré eso en un video, pero sí se me hizo extraño, ¿verdad? Que Bill Gates siempre está puchando para una vacuna, y de ese modo también implementar lo que es el 666, el número del hombre. Las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Escuché una predicación también acerca de lo que está sucediendo con Rusia, China y el Islam. Hermanos, se están juntando para destruir a Israel. Irán, Rusia, China quieren destruir a Israel. Y son profecías que se iban a cumplir en el libro de Daniel. Y hermano, todo esto apunta de que Cristo viene pronto. Y hermano, si Cristo viene pronto, ¿cómo te va a encontrar? Por eso, hermano, necesitamos escuchar palabra de Dios. Amén. Y vayan a 2 de Crónicas, si tienen sus Biblias en sus manos. Vayan a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Quiero hablarte en este tema: nuestras convicciones bajo ataque. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa.
No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oremos por favor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido y te ruego que bendigas, Señor, esta enseñanza y la apliques a los corazones de los oyentes. Aquellos, Padre, que con un corazón sincero y honesto, Padre, quieren escuchar la palabra de Dios. Yo te ruego, Señor, que nos hagas entender nuestra necesidad de Dios. La verdad, Señor, es que me da temor de que muchos de los hermanos, incluso de mi iglesia, Señor, se están enfriando y están dejando, Padre, que el diablo les gane la batalla. La victoria no, porque son de Cristo, pero les está ganando la victoria, la batalla. Por eso, Padre, te ruego que tú les ayudes a entender, Padre, cuán grande es su necesidad. Y Padre, danos de tu gracia y de tu misericordia, pues la necesitamos, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como cristianos, hermanos, estamos supuestos a vivir bajo la dirección que proporciona la palabra de Dios. Amén. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Y la Biblia dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, hermanos, es el libro de Dios, que Dios nos lo dejó, hermanos, y Dios nos lo ha dado con el fin de que tú y yo dirijamos nuestros pasos. Dirijamos así nuestra vida para acercarnos a Dios, para vivir para Dios. Y es una lámpara, hermano, que alumbra en medio de oscuridad. El mundo está en tinieblas, está bajo el maligno. El mundo está, hermano, en oscuridad densa por causa del pecado y de la influencia satánica que nos rodea. Y por eso, hermano, más que nunca necesitamos la luz de la palabra de Dios para guiar nuestros pasos y guiar nuestra vida, mi hermano, hacia Dios, hacia un camino mejor, una vida mejor. Pronto, hermanos, estaremos en la presencia de Dios, ya sea que Cristo venga o ya sea que nuestra vida termine en este mundo, que la vida es como neblina. Pero mi hermano, mientras estamos aquí, ¿qué caso o qué atención le estamos prestando a la palabra de Dios? Ella es luz. Ella es la lámpara que necesitamos para atravesar este mundo de tinieblas. En este mundo malvado y perverso, no se puede vivir la vida cristiana si no hay convicciones. Muchos cristianos, hermano, viven al ahí se va. Se levantan para comer, trabajar, para regresar, dormir, para después levantarse, comer, trabajar, para regresar y dormir. Es una rutina de todos los días sin considerar quién es Dios, sin considerar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una convicción? Bueno, una convicción, hermano, es una idea religiosa, o podamos decir de esta manera, o debería de ser de esta manera, es una verdad bíblica en la que el creyente cree fielmente, cree en ello hasta la muerte. Es hermano, una verdad de la palabra de Dios, la cual tú abrazas y no hay nada que te haga mover de esa línea de pensamiento, porque es de la Biblia. Ahora, cuando usted llegue a la presencia de Dios, hermano, usted no va a poder decir o no va a poder echarle la culpa a nadie. Usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Y, hermano, usted necesita saber que usted es responsable. Usted necesita darse cuenta que usted es responsable delante de Dios, porque si usted vive en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, déjeme decirle que usted necesita darse cuenta
que la palabra de Dios es la autoridad final para fe y práctica y que ella misma le va a juzgar porque usted la tiene en sus manos. Pero si usted no hace el esfuerzo por conocerla, por leerla, por dedicarle tiempo a la palabra de Dios, un día usted le va a dar cuentas a Dios por esa negligencia que usted tuvo en esta vida de olvidar la palabra de Dios. Hermano, yo sé, es más fácil agarrar la televisión y ver un programa de televisión, una película, que la palabra de Dios, ¿verdad? Es más fácil, hermano, gastar tiempo en tonterías que gastar tiempo, hermano, en la palabra de Dios. Según Timoteo capítulo 3 dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú, hombre de Dios, mujer de Dios, seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son versículos que hermano, nos hablan del poder de la palabra de Dios. Y hermano, es instructiva la palabra de Dios. Es preventiva la palabra de Dios. Hermano, es medicinal. ¿Cuántas cosas pudieras arreglar si tan solo atendieras a la palabra de Dios? Pero por causa de ignorarla, hermano, no tienes convicciones, no tienes carácter cristiano. No tienes, hermano, una entrega total a Dios en tu vida espiritual, porque, hermano, has dejado que el mundo te agobie, te abrace completamente y te ha, hermano, te ha cortado la vista de la realidad. Muchos de ustedes, hermanos, han caído en el error del diablo, o más bien no el error, la trampa del diablo. El diablo, hermano, solamente te echó el anzuelo y tú caíste. Y lo mordiste con tantas ganas que ahora ya ni de Dios te acuerdas. Hermano, Dios utilizó 40 escritores diferentes en cultura, diferentes en educación, diferentes en tiempo, diferentes razas, para darnos la Biblia en un promedio de 1600 años. Para que tú la tuvieras completa. Para que tú la tuvieras, hermano, lista para ser entendida, leída. Tienes al Espíritu Santo contigo que te enseña la palabra de Dios. Pero tú has decidido ignorar la palabra de Dios. Hermano, en este libro puedes encontrar el propósito de Dios para tu vida. Puedes encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Puedes encontrar la dirección de Dios para tu vida, sus principios, sus convicciones para tu vida. Pero si tú ignoras la palabra de Dios, hermano, vas a vivir una vida sin convicciones, bajo el régimen satánico que este mundo está propagando por donde quiera. No tengo noticias, no sé exactamente qué haya sucedido en el 15 de mayo, la reunión papal con todos los líderes mundiales los presidentes, líderes políticos y todos aquellos a todos aquellos hombres poderosos, familias multimillonarias, todos los gente, hermano, que controlan el mundo. No sé qué haya pasado, pero el plan, hermano, el plan era comenzar una nueva educación mundial, tratando de convergir todas las religiones en ecumenismo, con un fin común, supuestamente reeducar a la gente. Hermano, vienen días peligrosos, vienen días fuertes, satánicos, donde tú te vas a dar cuenta, hermano, que la religión más poderosa del mundo, el catolicismo, hermano, es una obra de Satanás. Te vas a dar cuenta, hermano, poco a poco. Para el 2030 el mundo va a cambiar. Más o menos, ese es el plan que tienen, que para el 2030
una nueva educación, un nuevo humanismo, así lo dijo el Papa, ¿verdad? Un nuevo humanismo. Y aunque el Papa Francisco ya va a salir de su tiempo, agárrate que viene el Papa Negro. Viene aquel que va a ser la sombra del anticristo, el que prepara todas las cosas para el anticristo. Hermano, ya estamos cerca. Ya pronto nos hemos de ir a la presencia del Señor. Pero hermano, mientras eso sucede, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos respondiendo al Señor? El querer vivir, hermano, de acuerdo a principios bíblicos es un deseo que surge, escuche, solo en los hijos de Dios. Querer vivir de acuerdo a principios bíblicos es un deseo que surge solo en el corazón de los hijos de Dios, porque es evidencia, hermano, de que son salvos, de que son hijos de Dios, de que han nacido de nuevo o que son convertidos a Él. Por eso, hermano, me preocupa que muchos cristianos no tienen ese deseo. No tienen esa intuición de hijos de Dios. Mira, ven el pecado, ven la tentación y corren hacia él, corren hacia ella. En lugar de rechazar, en lugar de pelear, en lugar de contrarrestar, hermanos, se involucran en el pecado. Mi pregunta es esta: ¿serán hijos de Dios? ¿Serán hijos de Dios? Amén. Cristo dijo: los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 10, mira lo que dice la palabra del Señor allí. 30:10. Dice así: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar, para que digan: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Gloria a Dios, hermano, por la libertad que gozamos en este país. En Estados Unidos, México es libre también. No hay persecución. La mayoría de los países tienen libertad para leer, para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras. Pero desgraciadamente hay muchísimos cristianos. No solamente la religión católica, los católicos no leen la Biblia, también los cristianos no están leyendo la Biblia. Y solamente cambiaron de religión, han dejado de ser católicos para venir a ser cristianos iguales. Nada más dejaron de persinarse, pero siguen igual. La palabra de Dios, hermano, es lo que te puede dar convicción. La palabra de Dios es lo que te puede dar, hermano, el deseo de buscar a Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo que te va a animar para que tú sirvas y para que, hermano, vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, deberíamos de desear vivir con convicciones. Deberíamos de desear vivir bajo la dirección de la palabra de Dios. El cristianismo hoy en día es tan mundano, tan lleno de pecado, tan aguado, que no tienen, hermano, convicciones. No conocen las convicciones. Nuestras convicciones están bajo ataque porque no sabemos o no conocemos ni quiénes somos, ni de quién venimos, ni a dónde vamos. Hermanos, si conociéramos a Dios, yo creo que nuestra vida cambiaría.
Mire la tecnología, cómo ha cambiado a los cristianos. Los tiene hipnotizados. A muchos la tecnología los tiene embabucados. Muchos a través de los estudios superiores, ya colegio, universidad, los saca de la voluntad de Dios, los ha sacado, hermano, del el conocimiento de Dios, les ha robado la fe, porque nunca conocieron a Dios verdaderamente. Tristemente, puedo ver algunos cristianos jóvenes que incluso estuvieron o se graduaron incluso de escuelas cristianas, pero tristemente nunca conocieron a Dios. Pasaron toda su vida en la escuela cristiana, día con día, leyendo la Biblia, día con día, haciendo los proyectos escolares de la Biblia y todo basado alrededor de la Biblia. Pero desgraciadamente llegaron al tiempo de la graduación y nunca conocieron a Dios. Y ahora que están en el mundo, ahora que fueron a estudiar a la universidad, al colegio, desgraciadamente no tenían ninguna convicción, no tenían ningún conocimiento de Dios, no tenían ninguna práctica verdadera de cristianismo. Y ahora se encuentran fuera de la voluntad de Dios, lejos de los caminos de Dios. Blasfemos se han vuelto porque no conocían a Dios, porque no tenían convicciones de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos del 1 al 3 nos habla de la dedicación del templo de Dios. Y Primera de Crónicas capítulo 6 versículo 19 dice la palabra, 1 Corintios, disculpe, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis? Segunda de Crónicas 7:1, dice la palabra de Dios allá, vayan por favor. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice así: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos allí, hermano, cómo la dedicación del templo que Salomón había levantado para Dios, en la dedicación dice la palabra de Dios que la gloria de Jehová descendió a ese lugar. ¿Te puedes imaginar, hermano, la escena? Lo grandioso, lo maravilloso, ver a Dios descender desde el cielo a ese lugar y llenar ese lugar con su gloria. Y todos los hombres no podían ni siquiera ver, caer de rodillas en el pavimento y sentir la misma presencia de Dios. Ahora viajamos siglos después al libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ahora recordemos, hermano, Salomón está dedicando el templo de Jehová y Pablo está diciendo: tú eres ese templo. Cuando tú creíste en Cristo Jesús, tú viniste a ser ese templo donde Dios viene a morar en ti. Dice la palabra de Dios que habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a morar en ti, hermano, y Él es el que te dirige, Él es el que te enseña las Escrituras, Él es el que te puede dar convicciones, Él es el que te puede, mi hermano, traer hermano, al entendimiento de la palabra de Dios. Pero ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Desgraciadamente muchos piensan que su cuerpo le pertenece a ellos. Este es
mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que a mí me da mi regalada gana. Y por eso van y se emborrachan, por eso van y fuman marihuana, por eso van y fuman metanfetaminas, y por eso o toman metanfetaminas y toman todo tipo de drogas, por eso se inyectan tontería y media, por eso hacen lo que les da su regalada gana, porque dicen que su cuerpo les pertenece a ellos. Bueno, si tú eres de Cristo, tú ya no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Jesús. Y por eso, mi hermano, deberíamos de darle nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todo deberíamos de darle a Dios, para que cuando hablemos, hablemos de Dios, para cuando pensemos, pensemos en Dios, para cuando miremos, miremos la voluntad de Dios, para cuando todo lo que hagamos lo dediquemos a Él. ¿O ignoráis que tu cuerpo le pertenece a Él? Muchos cristianos hoy en día viven desconectados de Dios, viven fríos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los gentiles en tiempo de la iglesia primitiva la iglesia de Corintios estaba desconectados de Dios. Los efesios, de igual modo, Pablo les dice, ¿o ignoráis? ¿Cuántas veces, cristianos, hoy en día estás ignorando todos los días el plan de Dios para tu vida? El templo de Dios, hermanos, te voy a dar un poco de historia aquí. El templo de Dios, aunque no era grande, era un templo, era un lugar, hermano, muy majestuoso, muy asombroso. Era un lugar de aproximadamente 90,000 pies de propiedad. Se construyó en aproximadamente 7 años y medio. Piensa conmigo, fíjate, 7 años y medio. Costó muchísimo dinero, como tú no tienes idea. Solo en labor, o solo en trabajo, mano de obra, en el tiempo, o en nuestro tiempo, serían 30 billones de dólares. 30 billones de dólares. Había un promedio de 173,300 trabajadores. 173,000. Fíjate nada más la gran cantidad. 173,000 trabajadores. Hombres trabajando. Yo puedo mirar en la ciudad de Long Beach y en muchas ciudades construcciones. Puedo ver grandes construcciones hoy en día. Y puedo ver que no hay miles de trabajadores. Hay cientos de trabajadores, pero no hay miles de trabajadores. Y puedo ver, hermano, que la manera de hacer las cosas hoy se ha vuelto más maquinaria, más cosas mecánicas. Pero en aquel tiempo, hermano, no tenían lo que tenemos hoy. Y vemos que hoy se puede levantar más rápidamente un gran edificio, rascacielos, para mejorar la situación, ¿verdad? Se pueden ver rascacielos fabricarse en cuestión de 2-3 años. Y podemos ver grandes edificios erigirse, hermano, con mucho menos dinero. Pero en el caso del templo de Dios, era algo asombroso. Porque cada piedra fue cortada lejos y la cortaban perfectamente. Bien diseñada, bien hecha. La cubrían, hermano, después que la cortaban. La traían a donde iba a ser el templo, y allí una vez hicieron todo, la cubrían de madera de ciprés o ciprés. Luego labraban querubines, labraban ángeles, hablando, hermano, del carácter de Dios, y lo cubrían de oro muy brillante, y pusieron el arca del pacto ahí. Hermano, el templo de Dios, rápidamente allí, costó 30 billones de dólares en nuestro tiempo, y
fueron empleados 173,300 trabajadores para erigir ese templo. Todo ese trabajo, hermanos, hermana, familia, considerando el trabajo, las piedras, la madera, el oro, se pudiera decir, hermano, hoy que costaría más o menos como $500 billones. Ponte a pensar, $500 billones. Eso es muchísimo dinero, ¿no crees tú? Muchísimo dinero. Y Dios dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 19 que tú eres el templo del Espíritu de Dios. Ahora, si Dios, hermano, el pueblo de Israel, Salomón, hermano, gastó casi $500 billones para erigir el templo de Dios, porque Dios merecía, mi hermano, ese templo, porque Dios, hermano, el Dios creador del cielo y de la tierra, iba a habitar en ese lugar. Y, hermano, la gloria de Dios descendió. Dios, hermano, aceptó ese templo que Salomón edificó para la gloria de Dios. Y a ellos no les importó gastar $500 billones. Ahora me pongo a pensar, hermano, ¿por qué Dios nos dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a Dios le costó más de $500 billones. A Dios le costó su sangre. A Dios le costó la vida de su Hijo. A Dios le costó dejar su gloria y venir a este mundo perverso a morir en la cruz del Calvario por ti. Vino, hermano, y murió en la cruz del Calvario por la humanidad. Y, hermano, qué triste ver hoy en día cristianos que no viven bajo convicciones, no viven bajo la dirección de la palabra de Dios y viven, hermano, exentos de, hermano, la dirección y la gloria de Dios en sus vidas no existe. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Oh, hermano, Dios te considera como ese templo. Eres valioso, pero por eso, hermano, debes de tener convicciones. Si tú eres hijo de Dios, considera, hermano, lo siguiente acerca de ese templo. Quiero hablarte, hermano, lo que podemos encontrar en ese lugar. Si tú eres hijo de Dios verdaderamente, si tú eres creyente, has sido salvo, redimido por la sangre de Cristo, y has aceptado, hermano, el don celestial, considera esto que voy a compartir con usted el día de hoy. El templo de Dios, hermano, en primer lugar, tenía un buen fundamento. Amén. Tenía un buen fundamento. Las rocas, dice la palabra de Dios, que eran cortadas perfectamente para el fundamento de roca. Hermano, si has de levantar convicciones fuertes, conoce a Cristo de verdad. Lee la Biblia para saber de Él o para saber quién es Él. No puedes, hermano, edificar tu vida en este mundo. Nada más no se puede, hermano. Tienes que edificar tu vida en el Señor Jesucristo. Pero para eso necesitas conocerlo a Él. Y todo de Él, hermano, está aquí. Jesucristo es la roca. Conoce de su amor. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame preguntarte, hermano, ¿conoces de su amor? Persona que ve este video, ¿conoces tú del amor de Dios? Ese amor que no tiene medida, ese amor espontáneo, ese amor verdadero, ese amor eterno. De tal manera te amó Dios que fue capaz de dar a su Hijo por ti. Déjame decirte algo. Este mundo no conoce el verdadero amor. No sabe dar verdadero amor. Este amor da un amor apasionado, un amor de celos, un amor carnal, perverso. Pero Dios te amó aunque tú no le amabas.
Y Él lo mostró en la cruz del Calvario. Porque su amor fue de tal manera que fue capaz de dar su vida por ti. Ese es el verdadero amor. Ahora, si tú quieres tener convicciones, necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocer a Cristo. Conoce de su amor, conoce de su compasión. Cómo se compadecía Él de la gente. Esa es la palabra de Dios, que Jesús, al ver a Jerusalén, tuvo compasión de ella porque los miró como ovejas que no tienen pastor. Y mira, Dios se compadece de ti. Jesucristo se compadece de ti. Y tú no le conoces. Conoces su carácter. Conoces su pasión. Conoces su sacrificio. Conoces su oración en Juan 17. Conoces su relación con el Padre. Conoces de su preocupación. Conoce a Cristo. Haz un buen fundamento para tu vida. Eres el templo del Espíritu Santo y necesitas tener un buen fundamento. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Muchos cristianos, hermanos, desgraciadamente no saben, tambalean al contestar. ¿Sí? Cuando se le pregunta si tú murieras el día de hoy, ¿estarías 100% seguro de que tú vas a ir a la gloria con Dios? Tambalean, titubean porque no tienen esa convicción. No tienen ese fundamento. Dudan. No sé. No estoy seguro. ¿Sabes por qué no estás seguro? Porque no conoces a Cristo. No tienes ese fundamento bien definido en tu ser. El templo de Salomón, tenía un fundamento seguro. Las piedras estaban bien cortadas, bien edificadas. Qué triste, hermano, que eres cristiano y no conoces de Cristo. Por eso, hermano, no tienes convicciones. Conoces de los artistas, ¿verdad? Conoces de la farándula, de las telenovelas. Y conoces de buenos restaurantes. Y conoces de cuánta cosa te habla este mundo. Pero no conoces a Cristo. No tienes un buen fundamento de Él. No conoces su amor, no conoces su carácter, no conoces su pasión, no conoces su preocupación, no conoces de su sacrificio, no conoces de lo que Él vino a hacer por ti. Y por eso vives como te da tu regalada gana. Porque si conocieras a Cristo, su conocimiento te detendría de tanto pecar. Conoce a Cristo. Ese es tu fundamento. Número 2. Otra de las cosas que resaltan del templo que Salomón edificó para Dios es que el templo de Dios, hermano, tenía grabado o engravado en la madera querubines esculpidas. Tenía querubines, tenía como ángeles. Hermano, esto nos habla del carácter. Primero tenía un buen fundamento, luego tenía carácter. El templo de Dios, hermano, era diferente a los demás templos. Mostraba carácter. Y el carácter es conjunto de cualidades efectivas que condicionan la conducta de cada ser humano, distinguiéndolo de los demás. Me da tristeza decirlo, pero hay cristianos que verdaderamente no sirven para nada. No tienen carácter. Miro cristianos ahí que son marihuanos. ¿De dónde cristianos? Usted no conoce los problemas que estoy viviendo. No conozco los problemas que estás viviendo, pero conozco al Rey de Reyes, señores, que te puede cambiar la vida. Él transforma vidas. Él me cambió a mí. Él cambió a muchos que he conocido. Para que tú me digas que tienes muchos problemas y que no puedes cambiar. Mentira del diablo. Mi Cristo te da carácter, te da valor, te da, convicciones fuertes para decir no. Carácter es individualidad moral, tienes fuerza de voluntad, es alguien que sabe cómo hablar, es una señal espiritual, hermano. Muchos cristianos
No han cambiado su carácter. Dicen que son cristianos, pero siguen hablando malas palabras. Mi pregunta es, ¿serán verdaderos cristianos? Muchos cristianos dicen que son cristianos, pero siguen teniendo la casa chica y la casa grande. Mentirosos. ¿Qué estoy hablando? Viven en adulterio, viven en fornicación. No son cristianos. Nada más van a la iglesia religiosamente. Cargan la Biblia bajo el brazo religiosamente, pero no son cristianos porque no tienen carácter. El templo de Dios tenía esas grabaciones allí en la madera, esculpidos allí para anunciar el carácter de Dios, porque Dios merece, hermano, que seas un cristiano de carácter cristiano, que seas un cristiano de carácter religioso, mi hermano, que se vea en tu caminar, hermana, en tu manera de vestir, hermana, que tienes carácter cristiano. Jovencitos ahí, todos mal encarados, vestidos afeminadamente, no tienen carácter. Cristianos allí que respingan de cualquier cosa sin tener este discernimiento espiritual, no tienen carácter cristiano. No tienen carácter para leer la Biblia, no tienen carácter para orar, no tienen carácter para servir al Señor. Yo les digo esto en mi propia iglesia. Cuando nos reuníamos, ahorita, primeramente Dios, pronto regresaremos a eso, pero ¿cuántas veces teníamos los viernes de oración, los varones? ¿Y cuántas veces veníamos nada más mis hijos, los hijos del pastor americano, y uno que otro hermano de los de inglés y de los hispanos? Nadie. No tienen carácter, hermanos. Carácter cristiano. Es que tengo cosas que hacer. Sí, yo sé que estás ocupado, pero ¿cuándo vas a mostrar carácter cristiano? Donde buscas a Dios de verdad, donde te entregas a Dios de verdad. Oh, hermano, recuerda esto. Es el conjunto de cualidades efectivas que condicionan la conducta de cada ser humano, distinguiéndolo de los demás. Carácter cristiano. Ahí andas con tu vida de mentira. Ahí andan los cristianos en la casa, sí, mostrando una cara de cristiano, y en el trabajo es el mismo diablo. En el carro cargas música mundana. ¿Qué carácter cristiano vas a mostrar? Amén, hermano. ¿Qué carácter tienes para las cosas de Dios? ¿Qué tan moral andas hoy día? Amén. ¿Te despertaste pensando en Dios? ¿Tienes convicciones para Dios? ¿Qué tan fuerte está tu voluntad para servir a Dios? ¿Cómo hablas espiritualmente? Hermano, ¿andas viviendo para Dios o andas volando bajo? Como los opilotes, comiendo carroña. El templo de Dios, hermano, tenía un tremendo fundamento. Tú como cristiano debes de tener ese fundamento que es Cristo Jesús. El templo de Dios tenía carácter. El cristiano debería tener carácter para servir a Dios, para hacer lo que es correcto. Número 3, el templo de Dios estaba cubierto de oro por dentro y por fuera. Cubierto de oro. Cuando el sol le pegaba a ese templo, hermano, brillaba, destellaba ese brillo. Era algo maravilloso. Ahora, hermano, tú como templo de Dios, templo del Espíritu Santo, debes brillar. Mateo capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Yo me estoy gozando el día de hoy, hermano. Yo no sé si tú estás, a lo mejor te pusiste el casco, ¿verdad? Lo dijo por mí. No sea presumido, hermano, lo estoy diciendo por todos nosotros. Necesitamos entender que necesitamos tener convicciones. Mateo 5:14 dice la palabra de Dios así: vosotros sois
la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Hermano, tú deberías de brillar donde estás. Deberías de brillar en tu casa. Deberías de brillar en tu trabajo. Deberías de brillar en tu vecindario. Deberías de brillar donde quiera que vas. Eres templo de Dios. Deberías de brillar, hermano, porque tienes al Espíritu Santo. Deberías de brillar porque eres hijo de Dios. Pero desgraciadamente vemos hoy en día un montón de malas actitudes, mal carácter, mal testimonio en los creyentes. Hermano, ¿ya saben tus vecinos que eres cristiano? Hermano, hermana, ¿ya sabe tu cónyuge que eres cristiano? Pastor, he vivido con él y ves el mismo diablo. En la iglesia sí va, pero es religioso nada más. Es religiosa. Hermano, brilla en tu trabajo, brilla en tu vecindario, brilla en tu casa, brilla en la escuela, brilla en el templo. Eres templo del Espíritu Santo, brilla donde quiera. Recuerda, si vas a tener convicciones, recuerda quién es tu fundamento. Recuerda que necesitas carácter. Recuerda que necesitas brillar. No vivas, hermano, al y se va. No, vive para Dios. Amén. Cambia tu actitud. Da carácter cristiano. Muestra una actitud cristiana. Eres hijo de Dios. Número 4, rápidamente. Si vas a tener convicciones, hermano, todo mundo sabía, hermano, a quién pertenecía ese templo. Y si tú vas a influenciar, hermano, vas a tener convicciones, se van a dar cuenta, hermano, porque todos van a saber que tú perteneces a Dios. Cuando los israelitas, hermano, construyeron el templo, en donde quiera se sabía que ese templo le pertenecía a Dios. Sabían que era el templo de Jehová, el Dios de los judíos. Hermano, hermana, tú debes de vivir diferente. Debes de vestir diferente. Debes de hablar diferente, porque tú perteneces a Él. Hay un montón hoy en día de hermanas en las iglesias que visten, hermano, provocativamente. No visten para Dios, visten para ser vistas de los hombres. Y ahí visten con escotes, visten con minifaldas, visten con vestidos apretados que se les marca todas las lonjas. No visten para su esposo, no visten para Dios, no visten para honra y gloria de Dios, visten para atraer la atención de los hombres, haciendo de esa manera pecar a los hombres. Muchos hombres igualmente visten de acuerdo a este mundo. Ahí andan hoy en día los varones, ¿verdad? Con sus trajes o pantalones skinny jeans. Ahí andan con sus pantalones apretaditos. Y hermano, no visten para Dios, visten para este mundo. Es que todo el mundo así anda vistiendo. Sí, pero tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Tú debes de vestir para Él. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Muchos de nosotros hoy en día, antes de comprar ropa, ni siquiera preguntamos al Espíritu Santo: Señor, ¿esto te agrada? Muchos de nosotros, jóvenes, ahí andan peinándose como si fueran mundanos, incrédulos, haciéndose cortes de pelo de incrédulos, como si fuera del otro equipo, mano caída. No sé si me entiendas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No tienen un fundamento. Van a la iglesia, pero no conocen a Jesucristo. No tienen carácter cristiano. No tienen esa relación personal con Dios. No brillan en ningún lugar. Sí atraen gente, pero para criticar. Mira, y dice que es cristiano. Mira cómo se viste. Mira, nada más dice que es cristiana y mira qué mal habla. Qué grosera es esa persona. Qué grosero es ese joven.
Déjame decirte, hermano, no porque eres bautista o eres de tal iglesia, o tu papá es fulano de tal, o tu pastor es fulano de tal. No, hermano, recuerda, tú necesitas recordar a quién perteneces. Señorita, ¿cómo vistes? Hermana, ¿cómo vistes? ¿Vistes digna de Dios? ¿Dios se agrada de ti? ¿Ah? Hoy en día, qué sinvergüenza las mujeres hoy en día que van en minifaldas a la iglesia. ¡Qué sinvergüenzas! ¡A la iglesia! Porque no tienes carácter, porque no conoces a Cristo, no tienes un buen fundamento y no brillas en el lugar donde estás. Muchos varones no visten dignos de Dios. Parecen chorizos mal enrollados. Que para enseñar la pierna, parece que van caminando de manos. Dejan de vestir honradamente para Dios. El templo era reconocido porque pertenecía a Dios. ¿Te reconocen que eres cristiano? Hermanos, si te miran caminando en la calle, podrían decir, ¿esa persona es cristiana? O dijeran, parece el mismo diablo. ¿Cuántos cristianos hoy en día no tienen convicciones? Número 5 y último, aquí voy a terminar. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y esto es lo importante. Y la gloria de Jehová llenó la casa. La gloria de Jehová llenó la casa. En el versículo 2 dice otra vez. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, otra vez, y la gloria de Jehová sobre la casa, 3 veces, en 3 versículos, vemos que la gloria de Jehová cayó sobre la casa. Algo especial fue evidente en el templo. La gloria de Dios descendió y fue algo muy maravilloso. Hermano, hermana, para contrarrestar el ataque de Satanás al carácter y a las convicciones de los cristianos, necesitas esto. Ya, necesitas vivir en el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios que se llenó la casa. Se llenó del Espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra de Dios así. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Rápidamente dice la palabra de Dios así. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hay un propósito especial por el cual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, mi hermano, es para ser testigos, para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos. La llenura del Espíritu Santo hoy en día es una gran confusión malinterpretada de las Escrituras, hermano, entre el mundo cristiano. Es que soy lleno del Espíritu Santo, por eso hablo en lenguas. Mentira, la llenura del Espíritu Santo era para predicar el Evangelio. Incluso en Hechos capítulo 2, ahí lo podemos ver, capítulo 2 y 3. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, ahí la gente predicaba el Evangelio. Les oían hablar las maravillas de Dios. El Evangelio de salvación.
Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Andad en el Espíritu para que no hagas lo que te dé tu regalada gana, mi hermano. Para que no vayas y te emborraches, para que no vayas y uses drogas, para que no vayas y maltrates a tu esposa, para que no vayas y vivas como incrédulo en tu hogar, para que no hagas lo que quisieres. Vive en el Espíritu. Mira versículos 22 al 25 de Gálatas 5, 22. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, mi hermano, es lo que produce una vida de convicciones. Tú vives bajo convicciones. Y el Espíritu Santo va a producir en ti lo que tú nunca te habías imaginado. Efesios 5, 18, rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice así. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Hermano, está dando aquí la insinuación que así como la persona embriagada es controlada por el alcohol y los efectos del alcohol, así el cristiano debería de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, los efectos del Espíritu Santo, hermano, los cuales son totalmente contrarios a lo que hoy en día estamos viviendo. Sed llenos del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8. Versículo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, hermana, cuando tú vives bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, ya no vives bajo la carne. Ahora vives bajo los deseos, los designios del Espíritu. Y tú vas a querer obedecer porque le va a agradar a tu alma. O el templo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un tremendo fundamento. Tenía carácter. Amén. Destellaba luz por doquier. Número 4. Déjame checártela. Destellaba luz. Todo mundo sabía que pertenecía a Dios. Y la gloria de Dios descendió en ese lugar. El diablo está atacando al cristianismo hoy en día porque muchos cristianos no tienen convicciones. Es un cristiano aguado. Da lástima. Porque cristianos han adoptado ese estado espiritual. Oh hermano, hermana, joven, señorita, ¿tienes carácter? Si nuestras convicciones están bajo ataque, es porque tú lo has permitido. Eres ignorante de lo que Dios espera de ti. Hermano, arrepiéntete hoy. Ponte bien con Dios. Y empieza a indagar para conocer a Cristo. Amén. Empieza a indagar para ser un ejemplo de carácter.
Empieza a buscar, hermano, en tu vida para dar a conocer al mundo entero que perteneces a Él. Y mira, con la llenura del Espíritu Santo podrás impactar a este mundo. Hermano, que Dios nos ayude. Dios te bendiga.